Ahí estamos. Bien, bueno, entonces vamos a trabajar juntos hoy acerca de el contenido fundamental que tienen las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Como ustedes saben, en las clases previas, sobre todo conmigo, estudiamos el procedimiento en el Sistema Interamericano, es decir, nos detuvimos en un primer momento en cómo acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como les digo siempre es la puerta o la vía de ingreso al sistema interamericano, es decir, es imprescindible transitar esa instancia para luego eventualmente que el caso llegue ante la Corte. Para que esto último suceda tienen que darse algunas condiciones que trabajamos en detalle la última clase que compartimos conmigo, después tuvieron ustedes otra con Marcelo. Bien, entonces, ya teniendo claro el procedimiento, y eso es importante, yo insistí y profundicé bastante para que ustedes recuerden que tienen que manejar muy bien el procedimiento del sistema interamericano, las clases están grabadas, por lo tanto lo pueden repasar. Una vez que llegamos entonces eventualmente a una sentencia de la Corte Interamericana, nos preguntamos cuál es el efecto que tiene esa decisión, es decir, ese fallo que emite el tribunal tiene consecuencias concretas para el Estado que fue demandado y por lo tanto debemos pensar en precisamente el contenido de esas reparaciones. Lo primero que hay que saber es que las sentencias, esto yo lo advertí en mi última clase, las sentencias que emite la Corte Interamericana tienen carácter definitivo, es decir, a priori no son susceptibles de revisión en cuanto a su contenido, es decir, en cuanto a la fuerza vinculante que tienen esas sentencias. Sí son susceptibles de un único recurso, no sé si recordarán, pero es el recurso de interpretación. Por lo tanto, si les pregunto, ¿las sentencias de la Corte Interamericana son irrecurribles? La respuesta es falso. ¿Sí? Si les pregunto, ¿son inapelables? La respuesta es verdadero, porque son susceptibles de un recurso que no es de apelación, sino de interpretación. ¿Qué suelen requerir los estados en ese recurso? Bueno, suelen requerir que la Corte aclare algún extremo de la sentencia que emitió, por ejemplo, el alcance de las reparaciones o cómo debe entenderse algún punto en particular. La Corte emite la resolución de interpretación y ahí finaliza entonces el procedimiento. Muy bien. Para pensar entonces en el contenido de las reparaciones en el sistema interamericano, tenemos que hacer una pequeña introducción a la teoría general de la responsabilidad internacional de los estados en materia de derechos humanos, es decir, cuándo o bajo qué condiciones un estado puede ser declarado responsable por violación de derechos humanos y qué características distintivas tiene esto en relación con otro tipo de responsabilidad internacional. Bueno, lo primero que hay que decir entonces es que han existido diversas posiciones en materia de responsabilidad internacional de los estados. Una posición clásica sostuvo que la responsabilidad internacional, así como cualquiera de nosotros tiene responsabilidad jurídica como persona en el derecho interno, los estados también responden en sede internacional cuando se dan algunas condiciones. La primera de ellas era que exista lo que nosotros podemos llamar la antijuridicidad, es decir, algún acto u omisión que viole una obligación establecida por una norma de derecho internacional vigente. Es decir, tenemos que encontrar esa conducta o esa omisión que viola la obligación jurídica internacional. Ese acto reputado de ilícito, es decir, un acto ilícito internacional, tiene que ser imputable al Estado. Por lo tanto, tendría que haber lo que nosotros llamamos una relación de causalidad, o ¿sí? Tiene que atribuírsele ese daño a un Estado. Bien, y después debe haber producido un daño. ¿Se acuerdan la teoría general de la responsabilidad civil? Bueno, que tiene que haber un daño, tiene que haber una conducta antijurídica, tiene que haber una relación de causalidad, tiene que haber un factor de atribución. Bueno, acá lo que no estaría en principio es el factor de atribución, porque no importa si el Estado actúa con culpa, con dolo o si se trata de una responsabilidad objetiva. ¿Sí? Eso es indistinto. En general, siempre hablamos en materia de derechos humanos de una responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir? No importa si el Estado tuvo intención o no tuvo intención de violar los derechos humanos, lo importante es que los violó y por lo tanto debe responder. Pero a lo que voy es que conforme a esta posición tradicional, para que exista responsabilidad internacional era imprescindible que haya daño. Sin daño no había responsabilidad internacional. ¿De acuerdo? Es decir, un acto o una omisión que viola una obligación internacional, que tiene una relación de causalidad, entonces el daño con la conducta
o la omisión del Estado, y de ese modo se articulaba la responsabilidad. Bien, más cerca a nuestros días, podemos decir que hay un hecho internacionalmente ilícito cuando el comportamiento de un Estado tiene estas características, es decir, consiste en una acción o en una omisión que es atribuible y que consiste en una obligación, en una violación de una obligación internacional. Por lo tanto, podríamos decir que hay obligación de responder, hay responsabilidad internacional si existe una acción, una omisión de un Estado atribuible a él en razón de que violó una obligación internacional. Fíjense que el elemento del daño ya no tiene el mismo protagonismo. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en Velázquez Rodríguez, uno de los primeros casos que emitió el tribunal? Al menos un caso en el término estricto. Bueno, que es un principio de derecho internacional, considerado de ese modo por la jurisprudencia, que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de reparar. Y la indemnización suele ser el medio más frecuente para hacerlo. Esto dijo en Velázquez Rodríguez la Corte, ¿sí? Introduce la idea del daño, por lo tanto la concepción tradicional de la responsabilidad. Luego, un poco se rediseña este perfil y tenemos algunos interrogantes. No quiere decir que esto esté cerrado, ¿sí? Pero algunos interrogantes. Por ejemplo, en el caso Señé Lacayo contra Nicaragua, ¿no? Nos preguntamos si hay que probar un daño y por lo tanto las víctimas de ese daño para que haya responsabilidad internacional. Y en el caso La Última Tentación de Cristo contra Chile, lo mismo, porque se trataba de un caso donde se disponía en una cláusula de la Constitución la censura previa, y a partir de esa censura previa se intentaba entonces impedir la divulgación o la difusión de una película. Bien, ¿qué dijo la Corte Interamericana, La Última Tentación de Cristo contra Chile? Dijo que la Corte, precisamente, entendía que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano del Estado, obviamente, independientemente de su jerarquía, que viole la Convención. Por lo tanto, a priori parecería que si hay un acto o una omisión de cualquier órgano del Estado que viola la Convención, ya allí se engendra responsabilidad internacional y parecería que el requisito del daño acreditado, es decir, el daño ya producido, no estaría tan presente. Esto lo vimos cuando estudiamos los requisitos para la admisibilidad de las peticiones ante la Comisión Interamericana. Y yo les contaba, bueno, qué pasaba con la posibilidad de que exista una violación de iure de la Convención. Es decir, que antes de que podamos identificar la presencia de víctimas concretas y por lo tanto de un hecho que haya repercutido en ellas, si podía engendrarse o no responsabilidad internacional por la mera violación de la obligación internacional. Es decir, a veces se incumple una obligación, pero ese incumplimiento todavía no llegó a producir un daño. Entonces, nos preguntamos si hay o no responsabilidad. Bueno, parecería que conforme a este caso, habría responsabilidad igual, porque la Corte dice actos u omisiones de cualquier poder u órgano del Estado que viole la Convención Americana. En Velázquez Rodríguez, la Corte aclara lo que es un hecho ilícito violatorio de derechos humanos y dice que inicialmente no resulta imputable al Estado, por ejemplo, si es obra de un particular o no se pudo identificar quién fue el autor de la transgresión, pero, es decir, inicialmente, ¿no? Pero puede acarrearse la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de debida diligencia para prevenir la violación. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que incluso sin acreditarse el autor del daño, si no se pudo prevenir la violación, podría ahí encontrarse la responsabilidad. Esto es un esfuerzo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Tratar de identificar dónde está la responsabilidad del Estado. Porque esta materia apunta a eso, ¿sí? Es derecho internacional de los derechos humanos, por lo tanto, tienen que reflexionar en torno a dónde reside la responsabilidad del Estado, ¿sí? Porque los hechos de los particulares pueden generar responsabilidad internacional del Estado en algunas circunstancias, pero no siempre. Es decir, si se acredita que el Estado, por ejemplo, tenía un deber de fiscalización, un deber de control, un deber de prevención y no lo cumplió. Pero acá hay que pensar con otra cabeza, porque no estamos en el marco del derecho interno, donde si yo incumplo un contrato soy responsable por ese incumplimiento contractual y por lo tanto la causa fuente de mi obligación era el contrato, es decir, una responsabilidad enmarcada en ese instrumento. No estamos en esa lógica. Tienen que cambiar la cabeza y pensar
que en el marco del derecho internacional responden los estados, ¿sí? Y por lo tanto hay que identificar dónde está la violación del derecho humano. Bueno, en Ximénez López contra Brasil, que es un caso importante en materia de salud mental, la Corte dijo que con motivo de la responsabilidad internacional en la que ha incurrido el Estado, nace una relación jurídica nueva, ¿se entiende? Es decir, yo pruebo la violación de derechos humanos y una vez acreditada esa violación, nace otra relación jurídica que es la que tiene el Estado precisamente de reparar a las víctimas o a los familiares de las víctimas. ¿Se entiende? Es decir, ahora yo tengo una obligación jurídica distinta, no la obligación de prevenir o la obligación de violar derechos humanos, sino que tengo una obligación jurídica distinta que surge de una fuente distinta. ¿Cuál es la fuente? La sentencia por la que se acreditó la violación de derechos humanos. ¿Se entiende? Entonces, pensemos de vuelta. Si el Estado violó derechos humanos, ¿cuál es la obligación que incumplió? Bueno, la obligación de la Convención de no violar o de no incumplir el contenido del tratado. Una vez que se acredita que el Estado violó derechos humanos, la sentencia es el instrumento que genera una nueva relación jurídica entre el Estado y las víctimas, o el Estado y los familiares de las víctimas. Pero la causa fuente de esa nueva relación jurídica es la sentencia por la que se acreditó la responsabilidad, ¿se entiende? Es decir, son dos supuestos diferentes. Si hubo violación de derechos humanos y la sentencia no la reconoció, o el Estado se allanó, etcétera, etcétera, eso va por otro carril. Tiene que haber una causa de la obligación de reparar. Nace una relación jurídica distinta que tiene sujetos diferentes, ¿sí? En la obligación de no violar derechos humanos, en la obligación de prevenir, en la obligación de fiscalizar, en la obligación de garantizar, en definitiva, tiene con respecto a la comunidad internacional, es decir, con respecto a quienes firmó el tratado. En cambio acá, tiene una obligación respecto de las víctimas o los familiares de las víctimas de repararlos. Entonces, cuando se decida que hubo violación de un derecho, de una libertad, la Corte va a disponer que se garantice al lesionado en esos derechos o libertades la reparación correspondiente. Dispondrá entonces, si es procedente, ¿no? Por supuesto, cuáles medidas para intentar entonces recomponer el daño. Bueno, ¿en qué consiste la obligación de reparar? ¿Cuáles son los elementos que integran la obligación internacional de reparar un daño producido por la violación de derechos humanos? El primer principio es que la reparación debe ser in integrum, es decir, que debe ser integral. Esto rige siempre en el ámbito de la responsabilidad o de la teoría de la responsabilidad, que se debe aspirar a una reparación integral. Por lo tanto, el daño causado por una violación a una obligación internacional requiere siempre que sea posible, como primera instancia, la restitución, es decir, restablecer la situación al estado anterior a la violación de derechos humanos. Esto en nuestra materia es prácticamente imposible, porque hablamos de violaciones de derechos humanos que implican claramente la imposibilidad de retrotraer los efectos. Es decir, una persona que fue desaparecida, que fue víctima de una agresión sexual, o que se violó su derecho a la salud, o su derecho a la libertad de expresión, etcétera. Quizás los casos en los que sí es posible son, por ejemplo, cuando se viola el derecho de propiedad, donde puede volverse hacia atrás y recomponer. Pero esa idea de reparación integral, de volver las cosas al estado anterior, como si nada hubiese pasado, no es muy viable en el ámbito de los derechos humanos, porque, insisto, cuando se viola un derecho humano, ya la marca es imborrable para la persona. Bueno, ¿qué sucede entonces? Lo primero a lo que se debe aspirar es esto, es a la reparación in integrum, a intentar recomponer, restablecer a la situación anterior. Si no se logra o si no es posible, bueno, le corresponde al tribunal, en nuestro caso la Corte Interamericana, determinar medidas que procuren garantizar los derechos conculcados, es decir, reparar esas consecuencias, pues, bueno, de alguna de estas alternativas que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende? No solo el pago de una indemnización, sino también medidas alternativas. Entonces, principio general, la reparación integral. Si no es posible, entonces vamos a ver las medidas de reparación. Reparaciones materiales. Lo primero que vamos a ver, las reparaciones materiales. Por supuesto que si la violación del derecho humano todavía está en curso, lo primero que se dispone en la sentencia es el cese de esa violación, ¿sí? El cese es que se detenga la acción del Estado o, en su caso, la omisión
por la que se está incumpliendo una obligación internacional. Supongamos que hay una persona privada de la libertad de manera ilegítima y todavía sigue en esa situación. Cuando se dicta la sentencia, por supuesto que la primera medida que va a ordenar la Corte Interamericana es la del cese de la violación, es decir, que se ponga a la persona en libertad, que se interrumpa el accionar del Estado. Bien, ahora si no es posible esto, o si es posible, pero además se generó algún tipo de daño material que se puede reparar, entramos en el marco de las reparaciones materiales. Ustedes esto lo saben por responsabilidad civil, es decir, por la especificidad de esa materia, que cuando hablamos del daño material nos estamos refiriendo a la pérdida o el detrimento, los ingresos de la víctima, o eventualmente de los familiares de la víctima, en gastos distintos, diversos, efectuados como consecuencia de este hecho. Siempre, por supuesto, tiene que haber una relación de causalidad entre el daño material y la acción o la omisión del Estado. Por lo tanto, se dirige a las reparaciones materiales a compensar esos efectos patrimoniales dañosos que se originaron entonces en la violación de derechos humanos. Tenemos, al igual que la teoría de la responsabilidad civil tradicional, tenemos dos tipos de daños materiales: el daño emergente, que se vincula con los gastos directos e inmediatos que tuvieron vinculación con la violación de derechos humanos, por ejemplo, aquellas erogaciones en las que tuvieron que incurrir los familiares de la víctima para buscar justicia, para buscar verdad, o si fue un caso en el que murió la víctima, los gastos de entierro, los gastos de sepelio, es decir, todos ellos estarían involucrados en esta categoría. También las reparaciones o pérdidas patrimoniales de las víctimas que han tenido que ver, por ejemplo, con viajar ante el sistema interamericano para litigar o para cualquier otro tipo de diligencia. ¿Se entiende? Es decir, son gastos que emergen, por eso se llaman emergentes, que se originan directa e inmediatamente de la violación de derechos humanos. Gastos materiales. Pueden ser originados por la misma búsqueda de justicia o también por ejemplo, no sé, algún procedimiento interno o algún tipo de trámite de esa naturaleza. Y luego el lucro cesante, que en definitiva tiene que ver con las pérdidas patrimoniales ocasionadas por la merma o la disminución de los ingresos que tuvieron lugar a partir de la violación de derechos humanos. Es decir, si la víctima falleció, se calcula teniendo en cuenta cuál era la expectativa de vida. Si la víctima sufrió una discapacidad, también se tiene en cuenta entonces, ¿no?, lo que pudo, el prejuicio que puede significar eso para su proyecto de vida y para lo que deje de ganar en virtud de esa discapacidad. Por lo tanto, el criterio para fijar esta indemnización es un criterio de equidad. Más o menos se establece un modelo, ¿sí? Un modelo que me refiero como un parámetro, en virtud del cual se pueda determinar mínimamente cuál hubiese sido la ventaja patrimonial que pierde, en este caso la víctima, o eventualmente los familiares, por la violación de derechos humanos. Bien, eso es en relación al daño material, ¿sí?, que es un poco más, no sé si fácil, pero sí más cuantitativo en cuanto a su determinación. Luego, hay un daño inmaterial. Es decir, estamos en presencia de reparaciones que se traducen en dinero, es decir, que son pecuniarias, pero que tienen un origen en un daño inmaterial, que es fundamentalmente el daño moral, ¿sí?, aunque la Corte a veces no, pero se traduce en una suma de dinero, pero el origen no es el daño material. Bueno, ese daño inmaterial ha sido conceptualizado por la Corte Interamericana como los sufrimientos, las aflicciones causadas por las víctimas directas y sus allegados, el menoscabo de valores significativos para las personas, las alteraciones en las relaciones de familia. En definitiva, no tiene un carácter material el daño, ¿sí?, porque no es que perdí un salario, sino que es un dolor, un sufrimiento, pero que bueno, la única manera de repararlo en definitiva es cuantificando. No, repara el Estado siempre, chicos, ¿sí? Ahí a la pregunta de Víctor, siempre repara el Estado porque estamos en presencia de, precisamente, un proceso internacional. Es decir, en el proceso internacional del derecho internacional de los derechos humanos, la parte es el Estado, la parte demandada. No puede la Corte Interamericana condenar a un particular, ¿de acuerdo? Eso será entonces
tarea del Estado, luego, o si ya lo tiene en trámite, de sustanciar un proceso si es que hubo un particular responsable. O sea, no sé, se me ocurre si hubo un funcionario público que de la conducta dañosa, bueno, el Estado tendrá que sancionarlo, pero a las víctimas paga el Estado, por supuesto. Claro, le Bien, preguntaba, profe, por el tema de la responsabilidad subjetiva, digamos, ¿no? Del funcionario que omitió o dejó de hacer o hizo todo lo contrario a lo que marca la Corte, digamos. En ese aspecto, si hay algún antecedente en jurisprudencia, si hay algún antecedente que que haya sido coparticipada la sentencia o solamente el Estado es el responsable. O sea que nosotros tenemos que pagar lo que la persona hizo mal, digamos, ¿no? Esa es la pregunta o el planteo que hago. ¿Se comprende, profe? sí, sí, Víctor. Es que el litigio la parte en el litigio es del Estado, entonces yo no puedo en un litigio en el que no es parte un particular condenarlo. ¿Me explico? Es como si vamos a litigar a los tribunales de aquí y me condenan a mí y yo no fui parte en el litigio. Entonces, en el marco de un tribunal internacional como es la Corte Interamericana, la parte es el Estado y quien resulta responsable es el Estado, ¿sí? No son los particulares. Si, en definitiva, la persona humana que cometió la acción o omitió actuar como debía actuar, tendrá algún tipo de responsabilidad, bueno, pero eso lo tiene que determinar puertas adentro el Estado de acuerdo a sus propios mecanismos, es decir, no sé, sancionar al funcionario público o sancionar a la fuerza de seguridad, o si es un privado, bueno, promover la investigación correspondiente a través del Ministerio Público o de quien corresponda. Pero en sede internacional sería absolutamente irregular, es imposible, si nunca ocurrió ni va a ocurrir, porque la Corte Interamericana no juzga a particulares, ¿sí? No juzga a particulares, ni juzga a los jueces, ni juzga a los funcionarios de la administración pública, ni juzga a los legisladores, juzga al Estado como persona jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, nunca en una sentencia de derecho internacional se condena a un particular, salvo en el Tribunal Penal Internacional, pero porque es un tribunal penal, ¿sí? Entonces, el responsable es la persona. Pero cuando hablamos de tribunales de derecho internacional general o de tribunales de derecho internacional de los derechos humanos, son responsables los estados. Y después, bueno, sí, evidentemente tuvo que haber una persona que cometió o que contribuyó a esa violación de derechos humanos, una persona humana, ¿no? Pero bueno, será responsable por las vías pertinentes, si no lo fue todavía, o quizás no es responsable tampoco, ¿no? Porque capaz tiene que ver con una política pública del Estado o con una legislación que había que aplicar y por lo tanto no se puede identificar tampoco esa responsabilidad. Pero en un tribunal internacional de esta naturaleza nunca va a responder un particular, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el daño inmaterial nos estamos refiriendo a menoscabos, afectaciones, cualquier juicio que hace a... Profe, una pregunta, ¿puedo? Sí, ¿Existe en el caso de que la comisión, bueno, acepta, eleva una petición a juicio y la Corte, estamos en el juicio, ¿existe para este particular que hace la denuncia, como existe en el derecho interno el beneficio de litigar sin gastos? ¿Existe esa figura o no? ¿a usted a qué se refiere? ¿A los representantes de las presuntas víctimas? Sí. Existe lo que se llaman, escucho mucho, ahí está, existe lo que se llaman defensores interamericanos o una defensoría interamericana que en caso que no tenga la persona, las presuntas víctimas, no tengan la posibilidad. Perdón, por favor, silencien porque me hace mucho. Le decía, en caso de que las presuntas víctimas no tengan la posibilidad, por ejemplo, de ser patrocinadas, como suele ser en Argentina por el CELS o por SEGIL, alguna organización de esa naturaleza, o por abogados particulares, existe un grupo de defensores interamericanos que después cobran a partir de la reparación que se fija la sentencia, ¿de acuerdo? Es decir, cobran al final a partir de la conformación de un fondo para los defensores interamericanos, lo equiparable a beneficio de liquidar sin gastos, ¿sí? Aunque no es lo mismo. Bien, bueno, entonces,
Sí, Víctor dice reparación material, para cualquier tipo de reparación, ni material, ni simbólica, ni toda la reparación pesa sobre el Estado porque el Estado es la parte, ¿sí? En el proceso. Bueno, entonces, el daño inmaterial tiene esas características, ¿sí? Ustedes piénsenlo como el daño equiparable, ¿no? Al daño moral, es decir, este tipo de aflicciones, perjuicios, dolores, que no se puede, o sea, que no son estrictamente materiales, pero que tienen una repercusión, que se traducen en una suma de dinero. Bien, entonces, desde ese punto de vista está la reparación material, ¿sí? La reparación material, es decir, aquella que se traduce en una indemnización para las presuntas víctimas y que puede originarse en el daño estrictamente material, es decir, lucro cesante o el daño emergente, o en el daño moral o inmaterial. Bien, dentro de este daño inmaterial está el denominado proyecto de vida, que es una noción muy importante. Yo la suelo en exámenes, pocos lo saben, pero esto es central para el sistema interamericano, sobre todo porque del sistema interamericano, precisamente de los fallos de la Corte Interamericana, fue que lo toma nuestro Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, ustedes saben que existe una reparación específica al proyecto de vida. Bueno, eso surge del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque es un concepto que no está suficientemente capturado por la idea de daño moral solamente, ni tampoco por alguno de los daños como el emergente o lucro cesante. El proyecto de vida es algo más, porque tiende a la realización integral de la persona, a su plan de vida, es decir, a las expectativas que tenía, sus aspiraciones, su potencialidad, lo que podría haber, en definitiva, planificado para su futuro y que en virtud de esta violación de derechos humanos, atribuirla al Estado, no lo puede ejecutar. El ejemplo tradicional es decir, quizás, no sé, un deportista que tenía un proyecto de vida en ese sentido y sufre una discapacidad en virtud de una acción o omisión del Estado. Ahí se frustra su proyecto de vida. Otro ejemplo claro, el caso IB, donde ella manifiesta ante la Corte Interamericana que tenía como proyecto de vida continuar con su programación o con su esquema o su diseño de vida reproductiva, es decir, seguir teniendo hijos o hijas y a partir de una ligadura de trompa forzosa o una, digamos, esterilización no consentida que se le practicó en un hospital público en Bolivia, esta persona vio frustrado su proyecto de vida. Por lo tanto, es un concepto que trasciende la idea del daño moral simplemente, sino que frustra o interrumpe un diseño de vida mucho más amplio, mucho más integral. Por eso es tan importante y tan interesante esta noción, que está presente en primera instancia en el caso de Loaiza Tamayo contra Perú, y que luego la Corte la fue profundizando en otros casos, en Tibi, en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, en el caso IB, es decir, hay mucha jurisprudencia al respecto. Lo importante es que piensen que cuando hablamos de proyecto de vida nos referimos a una noción de realización integral, es decir, más amplia que la mera aflicción o el mero daño o el mero perjuicio de carácter psicológico o moral. ¿De acuerdo? Entonces, esta noción es muy importante. Además de las reparaciones materiales, hay otras formas de reparaciones. Otras formas de reparaciones que no se ejecutan mediante el pago de una suma de dinero. Por ejemplo, la restitución. Es decir, lo que les mencioné al principio. Si es posible volver la situación hacia atrás, restituir corresponde entonces, por ejemplo, restablecer la libertad de una persona o el derecho a la identidad, si sufrió, ¿no?, algún tipo de afectación en ese derecho, el derecho a la reunificación familiar, muy propio de las violaciones de derechos humanos a personas migrantes, donde por ejemplo, se les impide regresar a su país y por lo tanto tienen un derecho de reunificación familiar que con la simple conducta del Estado de habilitarlos o de recibirlos estaría reparando. Bueno, la reintegración al empleo, devolución de ciertos bienes. Cuando hablamos de la violación de la propiedad es mucho más fácil restituir. ¿Estamos? Entonces, este tipo de reparaciones intentan volver hacia atrás el estado de cosas, es decir, devolver a la víctima a la situación anterior, y es más compleja de que se pueda llevar adelante, pero hay casos en los que es factible. Luego tenemos dentro de otras formas de reparación, a la satisfacción y a las garantías de no repetición. La idea de satisfacción tiene que ver con una reparación que algunos autores le han llamado una reparación simbólica o de carácter moral, lo llaman otros,
porque en definitiva no consiste ni en una suma de dinero, ni en volver las cosas del Estado hacia atrás, al Estado anterior, ni en dictar una ley o adoptar una política pública, sino que tienen un sentido diferente, ¿sí? Se inscriben en otro orden de significaciones. Por ejemplo, pedir disculpas públicas, llevar adelante algún tipo de conmemoración, colocar el nombre de la víctima en un establecimiento público, en un centro médico, en una escuela, en una universidad, como ha ocurrido en el caso, por ejemplo, de la Cantuta, o en el caso de OCRs contra Perú, donde se construyó un monumento público, o en el mismo Ximénez López, donde también se puso el nombre de las víctimas al lugar, a este neuropsiquiátrico. Bien, publicar el pedido de disculpas en un diario de circulación nacional, esto ocurre siempre, ¿no? Donde se piden disculpas, se publica la sentencia. Son reparaciones que van por otra vía, que tienen que ver con considerar que cuando se violan derechos humanos hay una trascendencia mucho mayor que una responsabilidad común, es decir, una responsabilidad que pueda afectar el patrimonio de la persona o los bienes. Y tiene que ver esto con poner a la víctima en el lugar de víctima, es decir, con ir directamente hacia el reconocimiento de su subjetividad como tal, y que se inscriben en el plano de lo simbólico. Ustedes dirán, bueno, pero esto es irrelevante. No, todo lo contrario, quizás es lo más relevante que tiene el sistema interamericano en su abanico de reparaciones, y es precisamente la trascendencia o el impacto que tiene reconocer a la víctima en su carácter de tal, y que el Estado asuma públicamente que ha violado los derechos humanos, que lo asuma, que tenga algún tipo de reconocimiento, porque en definitiva, si bien, por supuesto, no le puede devolver a las víctimas o a los familiares la situación anterior en la que se encontraban a la violación de derechos humanos, sí las posiciones del Estado en el lugar en que merece. Y de este modo, entonces, se trata de una reparación que se inscribe de otra manera la subjetividad de la persona. Se inscribe de otra manera y que tiene un efecto positivo, tiene un efecto de alguna manera de cristalizar la escucha, de que realmente fueron oídas las víctimas ante el tribunal. Por lo tanto, de alguna manera es mucho más efectista que una reparación patrimonial. ¿De acuerdo? Entonces, son muy frecuentes y son características del sistema interamericano. Por lo tanto, si uno habla de reparaciones, no puede omitir este tipo de formas o este tipo de alternativas. Y luego están las reparaciones vinculadas a la no repetición, que en definitiva se orientan a que el Estado adopte políticas públicas, adopte medidas, es decir, que de algún modo responda al mandato del artículo 2 de la Convención, que establece de manera contundente que los Estados tienen que adoptar medidas legislativas, administrativas o de otro carácter para adecuarse a los imperativos que surgen de la Convención americana. Por lo tanto, como ha ocurrido en todos los casos, pero en algunos recientes que les puedo mencionar, en el caso del Fin Acosta contra Argentina, se ordenó al Estado argentino, del año 2020 es el caso, se ordenó al Estado argentino que diseñe un programa de capacitaciones para las fuerzas de seguridad centradas, es decir, focalizadas en la importancia de no discriminar en razón de la raza, es decir, de eliminar estereotipos raciales a la hora de actuar, porque, bueno, se trataba de un migrante afrodescendiente que fue de alguna manera castigado por su condición de tal. Entonces, ustedes tienen que advertir cuál es la trascendencia que tienen estas reparaciones. No repetir supone precisamente que el Estado modifique su legislación, como se le ha requerido a Argentina, por ejemplo, en materia de la pena de reclusión y de la libertad perpetua para niñas, niños, adolescentes, en el caso Mendoza, o como se le ha requerido a Argentina en el caso Mohamed Díaz, en términos de garantizar el doble conforme y de adecuar la legislación a los estándares convencionales en el derecho al recurso, o como se le ha exigido a Argentina en el caso que les mencionaba recién, de Fin Acosta, sobre discriminación en virtud del origen racial. Bueno, en fin, hay una serie de elementos que procuran precisamente que los estados reestructuren su orden jurídico, sus políticas públicas, sus decisiones, incluso judiciales, a los estándares convencionales. En el caso Fontevecchia, sin ir más lejos, le requirió a la Corte Suprema Argentina que deje sin efecto una sentencia. Pero la no repetición va orientada más bien a generar ciertas garantías de que no vuelvan a suceder los hechos, ¿no?, por los que
fue condenado el Estado. Por lo tanto, tienen que ver más bien con esto, con capacitar a fuerzas de seguridad, con generar programas de difusión de estándares internacionales, con modificar la legislación, en fin. Apuntan concretamente a sensibilizar y a generar un ambiente más bien orientado a prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Y quizás es el impacto más importante que tiene el derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno, porque la indemnización se paga a las víctimas o a los familiares de las víctimas y allí se termina el problema y no suele generar muchos problemas, muchos inconvenientes para los estados, porque bueno, son reparaciones importantes, pero bueno, los estados suelen tener dinero disponible como para pagar una indemnización de algunos miles de dólares. Pero ahora modificar una legislación, modificar una constitución, modificar un código civil o un código penal, es un esfuerzo mucho más claro y además tiene la virtualidad de que queda vigente para la posteridad, es decir, que produce una consecuencia manifiesta en el estado de cosas, en el status quo. O generar una sensibilización en materia de género, en materia de discriminación racial, en materia de discriminación respecto de las personas migrantes, en fin. Es decir, aquí me parece que de algún modo se juega la trascendencia del derecho internacional de los derechos humanos y su impacto en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Porque cuando el daño ya está producido, no hay mucho más para hacer, más que reparar en cuanto a bueno, una indemnización o algún tipo de reparación simbólica. Lo importante de estas sentencias y de este esquema de reparaciones es la capacidad que puede tener el sistema interamericano para ir más allá del caso concreto y de alguna manera producir sentencias que sean precisamente exorbitantes en relación con ese caso y que puedan también tener algún efecto de requerimiento o ser sentencias exhortativas a los estados en materia de adecuar legislación, reformar la estructura de los poderes, reformar la forma en que se toman las decisiones. Yo creo personalmente que el sistema de reparaciones es quizás lo más importante que ustedes pueden, o donde se puede sintetizar la trascendencia de un sistema de protección. Y la Corte Interamericana, además de esta novedad de tener reparaciones simbólicas y tener reparaciones pecuniarias y de apuntar a la no repetición y a la auténtica satisfacción de los derechos, tiene luego algo que nosotros vimos en la primera clase conmigo, a la segunda, perdón, vimos que es una competencia específica, incluso atribuida a un equipo jurídico, pensada para supervisar el cumplimiento de sentencias. Es decir, no se adopta esta agenda reparatoria y, bueno, se deja a la buena de Dios para que el Estado la cumpla si quiere y si no quiere no, sino que hay un equipo jurídico en la Corte que está focalizado, encausado a verificar cada tanto, es decir, cada determinados periodos de tiempo, si el Estado viene cumpliendo o no con esa agenda reparatoria. Por lo tanto, lo materializa a través de un procedimiento escrito, pero también citando audiencias a los representantes del Estado, pero también a la Comisión y a los representantes de las presuntas víctimas, para que planteen cuál es el estado de cumplimiento de la agenda reparatoria. Es decir, que el Estado argumente por qué cumplió, por qué no cumplió, cómo cumplió, para que las representantes de las presuntas víctimas, de las víctimas en este caso, porque ya fueron declaradas como tales, los representantes de las víctimas digan si están satisfechos con ese grado de cumplimiento de la sentencia o no, y la comisión diga lo propio, y una vez que consideran todos esos elementos, la Corte decide si cierra el caso o no. Ustedes, si se meten a la página de la Corte, van a encontrar que hay casos contra Argentina, muchísimos, la mayoría, es decir, Bayarri creo que todavía no se cerró, sin ir más lejos, Bayarri, que es un caso del 2000, creo que se falló en el 2000, antes del 2010, creo. Sin embargo, todavía no está cerrado. Eso implica que no hay un acuerdo entre las presuntas víctimas, y el Estado en cuanto al grado de cumplimiento de las sentencias. Demora mucho porque se tienen que poner de acuerdo. Y la Corte decide si efectivamente se cumplió o no la agenda reparatoria. Esto es algo novedoso en materia de tribunales internacionales, que haya una competencia específica orientada a velar por el efectivo cumplimiento de las sentencias. Y es importante, si bien la Corte no tiene un poder coercitivo de venir la policía interamericana a hacer cumplir la sentencia, pero esta forma de monitorear me parece que es valiosa. Bien, entonces lo que me interesaba transmitirles fundamentalmente en la clase de hoy es este esquema general
de cómo se articula la responsabilidad internacional de los estados, desde la teoría tradicional o de la teoría clásica, ¿no? Que pensaba entonces siempre la existencia de una conducta ilícita, acción u omisión, que viola una obligación internacional, es decir, que es antijurídica, que produce un daño y que existe entonces una relación causal entre el daño y esa conducta. Luego la Corte Interamericana fue diseñando un esquema en virtud del cual se tiene que, o para que se engendre responsabilidad internacional, tiene que verificarse la violación de alguna norma de la Convención Americana, mediante un acto, mediante una omisión, y si esa violación de la obligación es atribuible al Estado, ya habría lugar para declararlo responsable. Por lo tanto, ahí entra en juego la discusión acerca de si hay responsabilidad por la violación de iure o no de la Convención. Bueno, yo les mostré algunos casos para que ustedes los tengan presentes. Una vez acreditada la responsabilidad mediante el pertinente juicio donde el Estado tiene el derecho de defensa como corresponde, si se acredita la responsabilidad, que esto suele ocurrir, pero hay casos en los que no, el Estado entonces tiene la obligación de reparar en primer lugar de manera íntegra, conforme al principio general de la reparación integral, y para eso el primer paso sería tratar de satisfacer, es decir, de recomponer el derecho, volver las cosas al estado anterior. Si eso no es posible, entonces quedan habilitadas las otras formas de reparaciones, la reparación material, que puede tener un carácter o un costado pecuniario en cuanto al origen del daño, el daño material por el lucro cesante o por el daño emergente, pero también puede traducirse pecuniariamente un daño inmaterial, que es el caso del daño moral o del daño psicológico o del daño del proyecto de vida. Y luego hay otras formas de reparaciones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que vimos recién, con las reparaciones simbólicas o con las garantías de no repetición. De ese modo, entonces, se trataría de desarrollar los fines y el objeto y fin de la convención, que es precisamente, primero, evitar que se violen los derechos humanos y en caso de que se violen, declarar la responsabilidad del Estado y tratar de que éste repare las consecuencias dañosas. Y además que asegure que no volverán a producirse en la medida de lo posible, claramente. Bueno, esta es un poco mi parte de lo que quería transmitirles sobre este tema, que es sumamente interesante, que ustedes le pueden encontrar un aterrizaje en cualquier sentencia que lean. Es decir, les recomiendo que busquen alguna sentencia para analizarla y que estudien la agenda reparatoria de la sentencia, donde podrán encontrar el desarrollo de esto que vimos hoy, pero trasladado a un caso concreto y de esa manera quizás llevarlo un poco a la tierra. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? No sé si fue claro. No, por mi parte no. ¿No entendió o sí entendió? No, sí entendí. Por mi parte no tengo preguntas. Justo me había surgido esa duda a raíz de la pregunta del compañero antes. No, fue bastante claro, sí. En la clase bastante clara, se entendió todo, va, por lo menos yo no tengo dudas. Bueno, a ver si en el chat hay algo. Bueno, entonces, si está todo claro, con esto quedaría cerrado todo el procedimiento ante el sistema interamericano. Servimos desde la presentación de las peticiones ante la comisión y terminamos en las reparaciones y el modo en que se cumplen las reparaciones. ¿Sí? De principio a fin, está todo visto conmigo, así que en el examen no hay excusas. ¿Sí? Lo vimos todo y en profundidad. Están los 3 videos grabados en el campus. De hecho, vi uno que ya está subido a YouTube, entonces lo pueden repasar de ahí. Tienen que conocer el procedimiento del sistema interamericano, ¿sí? Tienen que conocer bien. Con respecto a los PDF que usted va subiendo, a los PowerPoint, que dijo que nos los podría pasar, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, después los paso a PDF y los subo al campus o se los mando por los ayudantes. De todos modos están los videos, ¿sí? Así que están todos los videos subidos, así que los pueden ir repasando desde ahí también. Están en el campus y creo que también los van subiendo a YouTube porque después del campus se borran. Creo que si entran a YouTube de la facultad, al canal de YouTube de la facultad, a la sección de cátedras, de FEDER Cátedras, ahí están los videos también. Así que bueno, repasen bien el procedimiento del sistema y ya creo que con Marcelo van a empezar a ver control de convencionalidad, si es que todavía no lo vieron, y después entraríamos en la parte un poco de fondo, es decir, en analizar algunos derechos en particular. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Nada?
No, profe, yo te iba a preguntar si subía los videos, pero lo aclaraste, así que genial. Bueno, listo, entonces, gracias por la atención. Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir o consultar. Así que, bueno, gracias a todos y a todas. Bueno, Nos vemos la muchas próxima. gracias, Daniel. Adiós.